El propósito de este video es conocer las conclusiones y el análisis de la entrevista realizada en la semana 12 en la materia de literatura como objeto de estudio y estrategias metodológicas para su abordaje, en el cual se entrevistó a la licenciada Carolina Barcia, de Básica Superior del Instituto Educativo Montalvo. El propósito de esta entrevista es conocer la importancia del estudio literario y la actividad docente, en el cual llegamos a las siguientes conclusiones y análisis de esta entrevista. En una de las primeras interrogantes, la licenciada nos explicaba que ella, para que sus estudiantes entiendan de la mejor manera las obras que les manda a leer, ella trata de que estas obras sean sin imágenes, porque ella considera que depende de cuántas imágenes tenga la obra, menos va a entender el estudiante, más se va a confundir. Entonces ella nos manifestaba que para ella era preferente que las obras fueran solo de palabras, para que ellos desarrollaran esa imaginación, dependiendo de los escenarios que ellos iban viendo en las obras. Concuerdo con la opinión que ella afirmaba, en donde decía que a un estudiante no hay que darle una obra literaria muy avanzada, en el cual el estudiante no va a aprender a decodificar, porque se le va a hacer muy complicado hacer una interpretación, un análisis, sino una obra literaria acorde a la edad de ellos, o sea, a la edad si ella da en noveno, a la edad que tienen los estudiantes. Además, considero que el papel que juega el docente en un centro educativo es tan primordial, porque a veces como personas podemos señalar al docente, decirle, este docente no enseña bien, este docente es tal cosa, este docente no interactúa con sus estudiantes, pero al fin y al cabo no nos ponemos a ver la enseñanza que imparte el docente, o a veces que termina su jornada laboral y ellos siguen planificando, siguen proponiendo estrategias metodológicas para el aprendizaje del estudiante. Concuerdo con la idea que dice la compañera Angélica, de acuerdo a lo que dijo la profesora, pero también hay que resaltar que también dependiendo del tipo de obra, también ellos tienen que aprender a sacar las ideas principales para después desarrollar lo que la profesora le está pidiendo. Además, Sí, compañera, siga. Además, la licenciada también nos argumentó y pudimos llegar a un análisis de que en las clases virtuales se le complica demasiado porque llevar este estudio literario, porque a veces hay estudiantes que están distraídos y es muy, muy difícil y esto se complica, que no podemos realizar un estudio literario como se debe. Igual manera, uno plantea su objetivo y sus destrezas con el fin y con la finalidad de cumplirlas en este proceso de aprendizaje. Claro, pues como podemos ver en la actualidad, la tecnología juega mucho con los estudiantes. Ellos tienen el principio de distraerse demasiado. A veces, o sea, yo me pongo en el plan de docente y también en el plan de estudiante, porque estoy en ambos contextos. Y a veces como me frustro, porque en las prácticas preprofesionales hay estudiantes que no te responden y yo, chútica, ¿cómo hago? Y a veces me pongo en el plan del profesor, que incluso en las universidades hay este caso, que hay estudiantes que no responden a los que el profesor está diciendo. Y eso es como una frustración que el docente se queda con eso y el profesor intenta para que el estudiante tenga un mejor aprendizaje, pero también juega mucho el papel del alumno que ponga de su empeño, ¿no? Porque a veces podemos decir que, chútica, la culpa no solo es del profesor, sino de quién está atrás de una computadora o el papá, los padres como están en casa, si pueden ayudar en la formación del estudiante, porque todo el papel no es solo del profesor. Sí, exactamente. También hay que tomar en cuenta la posición del estudiante, porque hay a veces que nosotros, como aún todavía somos estudiantes, estamos en ese rol, resulta que en las casas hay muchos labores, hay mucho ruido y a veces como
y todavía para una edad de un adolescente es súper difícil la concentración. Eso también tiene que jugar bastante en contra como el estudiante, como el docente, porque el docente también está poniendo toda su parte para que el estudiante capte la atención o pregunte algo a veces que no entiende. A nosotros no, nosotros como practicantes decimos, y entendieron la clase y ellos se quedan callados. Entonces sí da con un poquito de frustración, pero también hay que ponerse en el zapato del estudiante, a ver qué situación está pasando. Claro, es precisamente un trabajo cooperativo, como lo manifestaba la licenciada en la entrevista que le hicimos hace unos días. Ella nos decía que precisamente estas son las dificultades que se tienen ahora por el tema de la pandemia, que los chicos en su casa se distraen mucho o hay ruidos que ya se salen de sus manos, que ellos ya no pueden controlar. Ella también nos manifestaba que debido a todo esto, hay temas que son muy importantes en el bloque de lengua y literatura y que aún así ellos no alcanzan a abarcar completamente porque temas complejos en 1 o 2 horas de clases no son suficientes, ellos no los van a comprender de la manera correcta. Entonces, ella también nos manifestaba que hay muchos temas importantes que se quedan por fuera en este ciclo escolar por esta adaptación que hubo y que ya son menos horas de clases. Claro, Considero, o sea, compañera. siga, Claro, compañera. compañera, ella decía también, expresaba que ella no le mandaba al estudiante a que leyeran una obra muy extensa porque por el tiempo, o sea, ella abarcaba lo más esencial, incluso también abarcó sobre las poesías. Ella decía que el objetivo principal que ella quería abarcar en los estudiantes, que quería hacer cumplir, es que ellos puedan interpretar y analizar una poesía que sea acorde a su edad, o sea, sencilla, para que ellos se den cuenta de las emociones y los sentimientos que hay detrás de eso, para que ellos puedan interpretar y a llegar a un análisis y también ellos puedan escribir, aunque sí hay estudiantes que no les gusta mucho escribir, pero ella está tratando de buscar ese hábito, tratando de buscar que ellos puedan empezar a escribir así unos 4 versos o algo para llegar a llegar a un análisis y un estudio literario más complejo. También considero que, o sea, vamos a seguir en la modalidad virtual, ¿verdad? Pero considero que hay que proponer nuevas estrategias que incentiven al estudiante a captar la clase, a ser mejor cada día, porque sin duda la tecnología está desfavoreciendo mucho al estudiante. Además, comparto la opinión que dice Estrella y considero que a un estudiante en la actualidad no le gusta leer. Sinceramente no le gusta leer porque la tecnología los llama a jugar, a hacer cualquier cosa y se distraen mucho en esto. Por eso que en las instituciones educativas hay muchas deficiencias de comprensión lectora. Sí, pero también hay que tomar en cuenta el punto que decía la profesora, que a veces los docentes mandamos a leer una obra en específico y ponga que al estudiante no le llame mucho la atención. Por eso ella decía que cuando le toca hablar sobre algo de literatura, ellas mismas le preguntan a los estudiantes que cuál es su tipo de lectura, que si le llama lo de la ficción, si le llama una novela, cosa que ahí el estudiante se va involucrando un poco más en la lectura. Claro, precisamente como manifestaba la compañera, que la licenciada Karina nos dijo eso, que ya decía también otra compañera que las obras eran de acuerdo a la edad del estudiante. Por ejemplo, ella en noveno están entre los 13 y 14 años y les mandan a leer una obra que es para chicos más grandes, de mayor edad. Entonces ella decía que ella prefiere cambiarle a una obra que sea de un autor no tan reconocido, pero que vaya acorde a la edad de los chicos, que les haga aflorar esos sentimientos por los que están pasando en esa edad. No les adelantaba tanto el proceso, porque por eso es que había poca comprensión lectora. Claro, y acotando al comentario de la compañera Narcisa, ella dijo que para verificar si el estudiante pudo haber entendido lo que leyó, ella le pregunta por capítulos. Y esto es realmente fundamental, porque así podemos lograr nosotros como docentes verificar si el estudiante ha podido llegar a una interpretación y se lo leyó. Y a veces también decía que hay estudiantes que no leían y por eso ella empleaba como esta estrategia para ver si el estudiante había comprendido en sí lo de la obra.
Sí, concuerdo con lo que dice la compañera Estrella, porque decía que le ha tocado que ha mandado a leer un libro en específico y los estudiantes solo van y buscan en internet el resumen de tal capítulo. Entonces ella mandaba a leer, por ejemplo, en cada capítulo, en esta parte, ¿de qué se trata? Como para ver si ellos iban leyendo. También considero, recuerden que la docente decía que al momento de que los estudiantes leían una poesía, ellos se les hacía muy complicado demostrar su sentimiento o cuando hablaba de abrazos, de besos, era cuestión como que ellos se sonrojaban. Y es verdad, sinceramente, a veces una poesía demuestra tantas cosas en un alumno, en un estudiante. Bueno, para ya sintetizar un poco sobre lo que trató la entrevista, ella pues al final nos dio ciertos consejos entre la experiencia que ella ha tenido. Nos decía que el profesor debe leer mucho, siempre tiene que estar muy informado acerca de los temas que va a dar y no llegar a improvisar a la unidad educativa. Nos decía que hay que tener mucha paciencia, pero hay que familiarizarse mucho con el estudiante porque muchas veces él viene con problemas de casa y el profesor viene y le manda tareas y le exige hacer cosas, entonces hay que estar un poco más cercanos a ellos, porque de esta manera vamos a llegar mejor a que ellos nos tengan confianza y vayan comprendiendo los temas que les vamos dando, sin necesidad de metérselos a la fuerza. De eso se trata el mundo de lengua y literatura, de planificar, de proponer estrategias, de que el estudiante tenga un buen aprendizaje, porque a veces juzgamos a un docente de lengua y literatura, a un maestro de cualquier materia, pero no vemos el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que tiene cada maestro por impartir su clase. Y a veces existen maestros que realmente lo hacen por vocación, aunque en nuestro país no sea buen pagado la carrera del maestro. Así es. Ella por último nos manifestaba que había que saber escuchar al estudiante, él tenía que aprender a defenderse solo. No es que porque el profesor o alguien más le decía, es que esto es así, él tenía que aceptarlo. No, por eso tenía que investigar más y aprender a defenderse y defender su ideología. Bueno, creo que si las compañeras ya no tienen ningún comentario final, esto es todo con respecto a la entrevista que la licenciada Karina Barcia nos dio. Muchas gracias.